Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por asistir a este espacio virtual. Mi nombre es Karen Salgado y les doy la bienvenida a este nuevo webinar de Virtual Pro. En esta oportunidad vamos a tener una sesión bastante especial. De antemano, muchísimas gracias a todos por haber realizado el proceso de inscripción a este importante espacio. Vamos a tener un espacio muy enriquecedor. En primer lugar, me gustaría presentar un poco a Virtual Pro. Nosotros somos Ingenio Colombiano, somos una empresa desarrolladora de tecnología para la educación. Entre nuestras herramientas que nosotros desarrollamos tenemos a Virtual Pro, que es la plataforma educativa para la gestión del conocimiento. Desde Virtual Pro ustedes van a encontrar una amplia gama de contenido y recursos educativos digitales que se especializan en la parte de ingenierías y procesos industriales. Nuestra plataforma se enfoca en brindar el acceso a recursos educativos que puedan apoyar diferentes procesos de investigación, que puedan apoyar diferentes procesos para estudiantes, para docentes y brindar un acompañamiento muy cercano para ellos. Es por eso que estos espacios se dan desde Virtual Pro, estos webinars que son de valor, que en este caso y en esta oportunidad son gratuitos y por eso les agradecemos a todos el estar presentes en este espacio virtual. Y algo súper importante es que este webinar es muy especial y muy importante porque tendremos el lanzamiento de un nuevo curso virtual que vamos a ofrecer desde Virtual Pro. Este nuevo curso virtual está claramente relacionado con el tema del webinar del día de hoy, que es la prevención e investigación de accidentes causados por químicos industriales, por químicos a nivel industrial. Entonces, los invito a todos a quedarse en este webinar hasta el final, ya que tendremos un lanzamiento exclusivo. Ustedes, los que asistan el día de hoy, van a tener un obsequio por parte de Virtual Pro para que se puedan animar a inscribirse y a estar en la preliminar, a estar en el lanzamiento de este nuevo curso. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a empezar presentando a nuestro ponente del día de hoy. Estamos muy emocionados por presentar a Jorge Loaiza. Jorge es especialista en este tema, apasionado. Ustedes ya lo van a ver más adelante. Les cuento un poco acerca de su recorrido profesional. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. También es magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Asimismo, ha realizado estudios doctorales en Ingeniería Industrial, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y se ha desempeñado como consultor en manejo responsable de químicos y soluciones de ingeniería a problemas ambientales. Entonces, en este webinar vamos a ver todo lo relacionado con la gestión y el manejo responsable de químicos, todo lo relacionado con elementos, sustancias, mezclas, soluciones, productos, residuos y desechos químicos con la finalidad de prevenir accidentes químicos a nivel industrial. ¿Vale? Entonces, en este espacio voy a darle la palabra a Jorge. También los invito a dejar sus preguntas en el chat. Todas las preguntas e intervenciones que ustedes tengan las vamos a resolver ya al finalizar la ponencia. Y si no es más, darle la bienvenida a nuestro querido Jorge. Jorge, ya tienes como tal el espacio con nuestra increíble comunidad y te invitamos a iniciar tu presentación. Estás silenciado, Jorge. Disculpen, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Agradezco en primer lugar la asistencia de todos los interesados por estos temas y por supuesto a la revista Virtual Pro, el Grupo Ingenio Colombiano, a todo el grupo que hemos estado trabajando para hacer posible, ¿no? Esta presentación. Karen, que es la moderadora, Julián Alejandro Cruz, Paula
y todo el resto de compañeros. ¿Ya? Voy a ayudarme con unas diapositivas, voy a presentarlas en este momento y ahí vamos a ir conversando. ¿Ya? Por favor, no sé si me dan el pase cuando ya lo tengamos. Un ratito, por favor. A ver si lo vamos a presentar ahorita. Ok, ya la tenemos la primera, ¿no? ¿Me confirman? Y para comenzar, por favor. Sí, ya lo estamos viendo. Ok, vamos a ver, vamos a pasar. Correcto. Bueno, bueno, muy buenas noches nuevamente a todos. El título de este webinar es Manejo responsable de químicos para la prevención de accidentes industriales, ¿no? El, el tema de los accidentes tiene diversos niveles, ¿no? Hay accidentes a nivel industrial, hay accidentes a nivel laboral, donde, digamos, los químicos participan, ¿no? Pero también relacionados con los químicos hay lo que se llama la higiene industrial o la higiene ocupacional, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de alguna enfermedad por parte de todos aquellos que trabajan con químicos, ¿no? Muy bien. Voy a ir refiriéndome a cada uno de los términos del título conforme vaya avanzando, ¿ya? Y me voy a ayudar con algunas fotos, algunos diagramas, algunos cuadros, ¿no? Para poder comprender de qué se trata estos temas. Sí, bueno, en primer lugar estamos observando dos fotos, ¿no? Una tenemos en el panel de la izquierda y en otro en el panel de la derecha, ¿no? Este es unas fotos de un accidente, ¿no? Que ocurrió en Venezuela, en la refinería de Moai, ¿no? El 25 de agosto del 2002. ¿Sí? En la foto del panel de la derecha tenemos la misma refinería de Moai, pero el día 28, ¿sí? De agosto del mismo año, o sea, prácticamente 4 días después de iniciado el accidente, ¿no? Entonces, a lo que nos vamos a referir, ¿no? Es a este tipo de eventos que son los accidentes, ¿ya? Que involucran necesariamente la presencia de un químico, ¿ya? Y aclaro esto, la presencia de un químico, yo sé que hay profesionales, ¿no? Que se dedican a la química, ¿no? Y denominamos químicos, pero como hay una gran variedad, como mencionó Karen al inicio, ¿no? Podemos hablar de elementos, de soluciones, yo me voy a referir a químicos en general, en general. Muy bien, entonces aquí en esta refinería, por supuesto, hay una familia de químicos y estos químicos van a estar en distintos grados, ¿no? De concentración o en diferentes tipos de agregación. Hay algunos que estarán líquidos, hay algunos que estarán en estado gaseoso, otros estarán en estado de vapor, etcétera. Hay muchas opciones aquí. Entonces, necesitamos nosotros hacer un manejo responsable, ¿ya? Para prevenir los accidentes, ¿no? Y voy adelantando desde el inicio de esta presentación. Los accidentes no los podemos evitar. Lo que vivimos haciendo constantemente es prevenir su ocurrencia, ¿no? Y ustedes lo pueden llevar al tema de nuestra vida diaria, de nuestra vida personal, ¿no? Todos tenemos que movilizarnos de un lugar a otro, ¿no? Para ir de nuestra casa al centro de trabajo, regresar del centro de trabajo a nuestra casa, o etcétera, ¿no? Pero nosotros siempre vamos pendientes, ¿no? ¿No? Para prevenir un accidente automovilístico, ¿no? Pero existen muchos factores intervinientes, ¿sí? Para que no ocurra un accidente de tránsito. Igualmente, eso es lo que ocurre en las plantas industriales. Bueno, la agenda tiene 6 puntos, ¿no? Primero, los químicos, las denominaciones, hemos adelantado un poquito aquí, importantísimo sus características, lo que significa el manejo responsable, porque ese ha sido el título de la presentación, no ha sido el manejo seguro, no me he referido en esas condiciones. Luego, ¿qué son los accidentes químicos? ¿Qué tipos existen y por qué preocupan, ¿no?
Estamos aquí porque nos preocupan los accidentes químicos. Bien. Y el hecho de la prevención, ¿no? ¿Cómo nosotros prevenimos los accidentes? Prevenir los accidentes es todo un proceso y una herramienta importantísima para la prevención de estos accidentes es la investigación, ¿no? La investigación tiene una metodología, ¿no? Vamos a darla como referencia también y vamos a referirnos a un caso, ¿no? El caso nos va a ayudar prácticamente en la mayor parte de la exposición de un vertimiento de petróleo ocurrido en Ventanilla, ¿no? En la provincia constitucional del Callao, ¿sí? En, digamos, en el Perú, ¿no? Esa es una referencia. Pero vamos a ver, por supuesto, otros accidentes que se dan, ¿no? Muy bien, tenemos nuevas fotos de accidentes, ¿no? Esta vez los dos corresponden a un mismo accidente. En el panel de la izquierda, ¿no? Podrán observar, sí, el descarrilamiento, ¿no? Aproximadamente 53 vagones se descarrilaron. Sí, el 3 de febrero de este año, ¿no? En un lugar del estado de Ohio que se llama East Palestine, sí, y tenemos la foto del descarrilamiento y además tenemos una foto desde las viviendas, ¿no? Observamos lo que ocurrió, ¿no? Hubo, digamos, una serie de incendios y explosiones y lo que estamos viendo ahí es esta columna de humo de observar las fotos, de observar la información, podemos sacar algunas conclusiones. Por eso, cuando uno investiga accidentes químicos a nivel industrial, es muy importante la información de los medios, ¿sí? No necesariamente lo que digan los medios, sino la información que podamos observar, ¿no? Lo que podamos observar aquí. ¿Ya? Miren, no estamos hablando de una planta industrial, ¿sí? Como el caso que vimos en la refinería de Amoay, si no estamos observando el transporte. Entonces aquí vamos adelantando que hay diversas fuentes de accidentes. Una de ellas es el proceso productivo y otra de ellas es el transporte. Y vamos a seguir comentando algunas otras fuentes aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el caso de los químicos, ¿no? Yo siempre con mucho respeto a mis colegas químicos, ¿ya? Pero a veces en inglés uno habla de chemicals y ahí están todos, ¿no? Pero a veces tenemos que hacer denominaciones específicas, ¿no? Podemos hablar de elemento químico, hay algunos que están en estado nativo, ¿no? Hay otros que podemos hablar de sustancias químicas, podemos hablar de soluciones químicas, podemos hablar de mezclas químicas, podemos hablar de un producto químico específico, podemos hablar de residuos químicos de una actividad en particular, podemos hablar de desechos químicos. El término residuo y desecho no está utilizado en todas las legislaciones, ¿no? Las legislaciones que los tienen es muy interesante ello. El residuo tiene muchas posibilidades de aprovechamiento. El desecho es mucho más complicado, más difícil, ¿no? Y pueden haber otras denominaciones, ¿no? Entonces, si los que deseen en el chat de este evento podrán colocar, ¿no? Alguna otra denominación para lo que nosotros llamamos químicos, ¿no? Pero es algo muy importante, ¿no? Los químicos tienen diversas, ¿no? No solamente tipos de peligrosidad o categorías de peligrosidad, sino también grado de peligrosidad. Entonces, tenemos los inflamables, ¿no? Muy bien, pero también tenemos los corrosivos, tenemos los tóxicos, aquellos que está comprobado que pueden generar cáncer, ¿no? Aquellos que pueden ocasionar, ¿no? Un daño cromosómico, ¿no? Como los mutagénicos, ¿no? O aquellos que causan daño en primera generación, como los teratogénicos. Otros que tienen un problema endocrino, los famosos disruptores endocrinos, otros que son sensibilizantes, algunos otros que son irritantes, y hablamos de los persistentes, ¿no? Que me resisten muchos cambios de condiciones sin degradarse, ¿no? Ahora, uno puede pensar inicialmente que los químicos tienen una sola categoría de peligrosidad, ¿ya? Pero puede ser un compuesto que sea inflamable, pero también que sea tóxico, ¿no? Entonces, eso es importante también no perderle de vista, ¿no? Conocer las propiedades de los químicos da un valor agregado
todos aquellos profesionales preocupados por estos temas, ¿no? Muy bien, como punto 2 de esta reunión, ¿no? Como punto 2 de esta reunión, ¿sí? El tema del manejo responsable, ¿no? Uno puede utilizar químicos en distintas actividades, ¿sí? Lo podemos utilizar desde la docencia y la investigación, ¿no? Pero puede ser en las plantas industriales, químicos para la investigación y desarrollo de diversos productos. Puede ser control de calidad de la materia prima, control de calidad del producto en proceso, control de calidad del producto terminado, control de calidad de productos de la competencia, muy bien, entre otros, ¿sí? Puede ser el proceso productivo, perfecto, ¿no? Podemos utilizar el transporte, ¿no? Podemos utilizar en el almacenamiento, podemos utilizar en la comercialización, en la gestión de residuos, entre otros que ustedes me pueden ayudar también en el chat. Entonces, fíjense, algunos de los que estamos aquí en esta reunión podemos tener, ¿no? Nuestra participación en algunas de estas actividades y nosotros tenemos que tener un manejo responsable. ¿Qué implica un manejo responsable? Un manejo responsable implica un manejo informado. O sea, tenemos que conocer de los químicos, de sus propiedades, no solo su peligrosidad, muy bien, sino qué pasa si están inadecuadamente almacenados. ¿Qué pasa si se les somete a la acción del calor? ¿Qué pasa si se les coloca cerca de otros productos que no son compatibles? ¿Qué hacer en caso de ingestión, en caso de inhalación, en caso de en contacto, etcétera, ¿no? Ahora, hay que usarlo correctamente, ¿sí? Por eso el fabricante nos debe dar la información para cómo lo debemos usar. ¿Qué es el manejo adecuado? El manejo debe ser racional, ¿no? A veces nosotros queremos usar más que menos, ¿no? Que es nuestra conducta racional, ¿no? Hay que usarlo en las proporciones que nos dicen el fabricante o que han sido comprobados previamente por los usuarios. Y por supuesto un manejo seguro, porque sabemos que hay determinadas características de peligrosidad que tiene el producto. Y un manejo oportuno, hay que usarlo en el momento justo en que se den las condiciones para poderlo aplicar y otros relacionados que ustedes lo puedan tener en cuenta para lo que implica manejo responsable. Entonces, el título de esa exposición es Manejo responsable, que es más que manejo seguro, ¿no? Muy bien, punto 3, ¿no? Ya estamos en el punto 3 de nuestra exposición. ¿Qué es un accidente químico a nivel industrial? Hablar de accidente químico a nivel laboral también lo podemos hacer, que es, digamos, otro tema muy amplio también. Ahora, que un accidente laboral que pueda generar un accidente químico también, pero eso se determina en la investigación, ¿no? Bueno, muy bien, sí, ¿qué tenemos aquí, no? ¿Qué tenemos, no? Tenemos una foto, ¿sí? De un tipo de accidente químico que está catalogado como una catástrofe química. Esto ocurrió en el puerto de Beirut, en el Líbano, ¿no? El martes 4 de agosto del año 2020, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el mes de marzo del año 2020, la mayor parte de países, ¿no? Entró, ¿no? En este tipo de cierre de fronteras, ¿sí? O restricciones estrictas por la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, imagínense que un país con todos los problemas que tenía en ese momento, ¿no? El Líbano, ¿no? Con sus problemas económicos, políticos, entre otros, más, ¿no? Esta catástrofe, la situación fue muy dramática, ¿no? Ahora, algo importante, ¿no? El accidente químico siempre implica la presencia de un químico, ¿no? Y hay un químico que se ha hecho protagonista de muchos accidentes, ¿sí? Y es el nitrato de amonio, ¿no? Entonces, el accidente, ¿no? Que ocurrió en el almacenamiento y del puerto de Beirut vía nitrato de amonio. El nitrato de amonio es muy importante porque tiene en su molécula, que la podemos observar ahí, la NH4NO3, el nitrógeno formando parte del anión y el nitrógeno formando parte del catión, ¿sí? Entonces se puede utilizar bien como un nutriente y además se puede utilizar como un explosivo. Hay nitrato de amonio, ¿no? Que le llaman grado agrícola, grado explosivo. La minería utiliza mucho nitrato de amonio. Ahora,
¿Y por qué les menciono el nitrato de amonio que tiene una larga historia? Porque quizá uno de los primeros accidentes con nitrato de amonio fue en 1921 en Alemania, ¿sí? Pero hemos tenido, ¿no? El accidente de Toulouse, hemos tenido en el puerto de Tianjin, ¿no? Y en otros. Entonces, no aprendemos, las lecciones no las logramos aprender. El nitrato de amonio sigue causando estragos. Pero, ¿qué es un accidente químico? Un accidente químico es un evento que no es deseado, ni tampoco es planeado, salvo que en la investigación se descubra que hubo algún tipo de sabotaje. Pero por lo general eso no ocurre, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, un evento no deseado ni planeado, ¿no? Que implica, ¿no? Implica el paso de un químico desde su contenedor al ambiente, ¿sí? Entonces, el hecho de que fugue un gas, ¿no? Por ejemplo, ya es un accidente químico. Ahora, este gas sea inflamable y cuando fugue, llega a un lugar y encuentre una fuente de ignición y se pueda generar un fuego y luego un incendio, una explosión, ya esto implica que hay un evento combinado, pero siempre en un accidente químico hay un químico, ¿sí? Siempre hay un químico, ¿no? Muy bien. Y el término a nivel industrial es por las cantidades que uno maneja, ¿no? Inclusive algunas veces, cuando uno hace la investigación, no hay registro de las cantidades, ¿no? Entonces uno tiene que tomar referencia a otros accidentes, calcular aproximadamente cuánto de químico es el que originó, por ejemplo, un cráter en una planta industrial, ¿no? Muy bien, tipos de accidentes químicos, ¿no? Tipos de accidentes químicos, ¿no? Un criterio uno, ¿no? En función de sus consecuencias y el nivel de respuesta, ¿ya? Muy bien. El primero es el conato, ¿no? Él, ¿no? Es controlado rápidamente. Y hablamos nivel uno. Voy a hablar de nivel uno cuando, con los recursos que tengamos en la propia planta industrial, podemos, ¿no? Ver, ¿no? O tratar de detener en el momento inicial, ¿no? Que ese es el famoso conato, ¿no? Conato. Muy bien. El incidente, ¿no? El que tiene leves consecuencias y con un nivel uno, es decir, con los recursos que existen en la propia planta, si es que estaríamos hablando de una planta industrial o si estaríamos hablando en el transporte, ¿no? Con los recursos que se cuentan en el mismo transporte, ¿no? O en el vehículo que acompaña el transporte de materiales peligrosos, ¿no? O de químicos peligrosos, podríamos resolver. Un accidente, ¿no? Es aquel, ¿no? Que tiene graves consecuencias. Entonces, ahí ya no solo vamos a tener un nivel uno, sino también un nivel 2. Quiere decir que vamos a hacerle frente con los recursos de la propia planta, si que fuera el caso, ¿ya? Sino también lo podemos hacer con los recursos que cuenta la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, pueden ser a las plantas industriales vecinas o pueden ser las organizaciones que existan, ¿no? En el área en donde se produce el accidente. Inclusive hay algunos que podríamos llegar a nivel 3 dependiendo del lugar donde estemos. Puede ser que la ayuda sea no solamente local, sino también hasta regional. Entonces podría ser un nivel 3. O si el accidente ocurre en zona fronteriza, entonces podría ser un nivel 3 porque nuestros países vecinos nos ayudan, ¿no? Y catástrofe química, ¿no? Donde las consecuencias son muy graves, donde ya hablamos de un nivel 4. Cuando hablo de nivel, no significa que pasamos necesariamente al nivel 4 de frente, no. Hemos tenido que atender con el nivel uno, con el nivel 2, con el nivel 3, con el nivel 4. Nos podemos quedar solo en el nivel uno o ir al nivel 2, pasar al nivel 3 o al nivel 4. Entonces, catástrofe química es cuando ya requerimos ayuda internacional, expertos internacionales, ¿no? O ayuda especializada. Un ejemplo de eso es el accidente de Bhopal del año 1984, ¿no? Catalogado como el accidente químico quizá más dañino desde el punto de vista de vidas humanas, ¿no? Hay algunos valores que habría que revisarlos más, pero esto ocurrió por la fuga, ¿no? De isofanato de metilo, ¿no? Utilizado como un insumo para fabricar
sí, un plaguicida, ¿no? Heavy, ¿no? Y la empresa era la Unión Carbide, ¿no? Y, se dieron algunos acontecimientos muy importantes, ¿no? Que en esa época la ciudad de Bhopal estaba con una cantidad de visitantes, ¿no? Mucho mayor que lo normal, porque era una época festiva, o sea, quiere decir que a los habitantes normales se sumaban todos los visitantes, ¿no? Y algunas fuentes dicen que la misma noche murieron de 2.500 10.000 personas. En los primeros 3 días hasta 10.000 y con el paso del tiempo hasta 25.000 por las secuelas, ¿no? Por las secuelas, ¿no? Algo importantísimo. Muy bien. No se sabía, ¿no? Los médicos no sabían qué hacer, ¿no? Para poder contrarrestar los efectos de este gas, del isocinato de metilo. No tenían información. La empresa no había dado información. Muy bien. Cuando la empresa dio la información, no había los recursos ya hospitalarios para hacerle frente, ¿no? Entonces, miren lo importante y la responsabilidad de las empresas con los químicos que fabrican. Ahí tenemos una foto de la portada de la revista Time de la época donde se habla del desastre, ¿no? ¿No? Entonces, catástrofe o desastre están en ese nivel. Muy bien, ¿no? Pero podemos tener otra clasificación de accidentes químicos, ¿no? Por el tipo de evento, ¿no? A veces es muy bueno tener varios criterios de clasificación, porque con varios criterios de clasificación con respecto a algún tema en particular, nos es más fácil explicar las cosas, ¿ya? Entonces, por el tipo de evento, hay una familia que se llama el escape. Ah, ya, pero el escape puede ser fuga. La fuga puede ser de un gas o un vapor. El vertimiento, ¿no? Si hablemos de líquidos, ¿no? Ligeros o pesados, es un vertimiento. Y se conoce como derrame el caso de los lodos, las pastas o los sólidos. Ustedes van a escuchar, ¿no? En muchas referencias, van a leer algunos documentos donde se habla de derrame de petróleo, ¿no? Pero el término más correcto sería como un vertimiento. Un vertimiento. Si nosotros a la hora de analizar un accidente tenemos claramente de qué estamos tratando, nos podemos entender, no hay problema. En otro caso es el incendio, ¿no? El incendio siempre comienza con un fuego. Nuestro esfuerzo es apagar el fuego, porque cuando ya el fuego se transforma en un incendio, ya tiene que ser, ¿no? Controlado por personal especializado, ¿no? Muy bien. Y a veces el personal especializado no necesariamente son los bomberos, no son las brigadas que tiene la planta industrial que conoce del manejo de sus químicos, salvo que sean un bomberos especializados en materiales peligrosos, que hay también en varios países, ¿no? El otro tema es la explosión, ¿no? La explosión. Muy bien, la explosión es de varios tipos, puede ser la explosión, ¿no? Puede haber explosión física o puede haber explosión química, ¿no? Muy bien. Y dentro de la explosión química depende de la velocidad de la onda de choque. Puede ser una deflagración, puede ser una detonación, ¿sí? O pueden ser combinados, ¿ya? Pero, y eso es lo que quisiera llamarles la atención a todos los que estamos reunidos en esta oportunidad, que hay muchas variantes, ¿sí? Y por eso los departamentos de seguridad, salud y medio ambiente de las empresas o sus equivalentes deben estar muy pendientes de todo lo que puede ocurrir. Por eso tenemos una opción de combinados aquí, ¿no? Muy bien. Siempre nos ayuda una foto. En la parte superior tenemos un vehículo de transporte ferroviario, ¿no? Y hay una fuga. Y en la foto inferior tenemos una explosión química, lo que ocurrió en la plataforma de la Deepwater Horizon el 20 de abril del año 2010, ¿no? Recién se pudo solucionar el problema 5 meses después. 5 meses después se pudo, digamos, controlar la salida, ¿no? De este combustible, ¿no? Y hay casos muy importantes para analizar. Muy bien. Y miren, ¿no? Miren, esta gráfica aquí, ¿no? Esta gráfica. Simplemente, esta es una pequeña mm, opción de lo que puede ocurrir con los químicos, ¿no? Estamos viendo escapes, si usted ve en la figura, yo puedo tener acá un líquido subenfriado, cuya temperatura es menor que la temperatura de ebullición, puedo tener un líquido recalentado, ¿no? A veces se llama sobrecalentado, cuya temperatura es mayor que la temperatura de ebullición, o podemos tener un gas.
¿no? ¿Qué pasa si el líquido subenfriado, cuya temperatura es menor que la temperatura de ebullición, pasa desde su contenedor al ambiente? ¿Está muy bien? ¿No? Si es un líquido, vamos a ver que tiene una presión de vapor, ¿no? Y la parte líquida, si seguimos la línea de la parte líquida, ¿qué podría pasar? ¿No? Muy bien. Imaginemos que este líquido, muy bien, eh, no sea inflamable, ¿ya? O que no se den las condiciones como para que siendo inflamable se genere un fuego. Entonces, este líquido contaminará el suelo y el agua, que es un efecto de un accidente químico. Pero, ¿qué pasa si este líquido es inflamable y encuentra una fuente de ignición? ¿Sí? Entonces pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir un incendio de charco o pool fire, ¿no? O puede calentar a un recipiente que tenga, ¿no? Un gas licuado, ¿no? O esa presión y producir una explosión física, que es una bleve, ¿no? Entonces, imagínense, solamente les estoy colocando un ejemplo, ¿no? Para que vean lo importante que es profundizar estos temas. Y lo importante para los que me escuchan, ¿no? Buscar, si les atrae estos temas, buscar especializarse, ¿no? Porque hay un valor agregado que como profesionales damos conociendo de estos temas, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Analizando esta gráfica, pero solamente esto les he colocado como una referencia, ¿no? Como una referencia, ¿ya? Y solamente analicé la fracción líquida, pero ¿qué pasa con lo que se evapora? Se puede generar una nube inflamable, muy bien. Y si hay una fuente de ignición, ¿no? Puede tenerse una explosión no confinada, como lo que ocurrió en la refinería de Amuay, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Hay muchas cosas por analizar. Muy bien, yo sé que ustedes están aquí porque les preocupan los accidentes químicos a nivel industrial, ¿no? ¿Y por qué nos preocupan los accidentes químicos? Por los impactos que generan, ¿no? Entonces, vamos a referirnos al vertimiento de petróleo. Ven unas fotos de distintos lugares, ¿no? Hay que ver dónde fue el vertimiento de petróleo, ¿no? Puede ser en la selva, en nuestros países de Sudamérica hay explotación en la selva, puede ser, ¿no? En, en plataforma, ¿no? Lo que es offshore, ¿no? O puede ser durante el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, los accidentes químicos a nivel industrial nos preocupan por sus efectos relevantes negativos, ¿no? Que también se conocen como impactos. Muy bien, punto 4 de nuestros 6 puntos, ¿no? ¿Cómo prevenir un accidente químico y sus consecuencias o sus impactos, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar como un gran marco temporal, ¿no? Y este gran marco temporal, ¿no? Muy bien, ¿no? Es el antes, el durante y el después, ¿sí? El antes, ¿no? El antes, ¿sí? Eh, Uno a veces conversa con los profesionales que van a entrar a trabajar a una planta industrial, ¿no? Entonces uno le dice, con respecto al manejo responsable y con respecto a la seguridad, ¿no? ¿Usted averiguó muy bien cómo se diseñó la planta donde usted va a trabajar? ¿Usted sabe si la planta donde va a trabajar está bien situada? ¿Usted sabe si el proceso, ¿no? ¿no? que se desarrolla dentro de la planta, ¿no? Cuenta con el diseño de proceso tal que los espacios entre tanque y tanque es el adecuado? ¿Sí? Usted sabe que está orientado con respecto al viento, ¿sí? Usted sabe que existe agua o no existe agua en la zona, y así, ¿no? Entonces, fíjense, la prevención de un accidente químico en general viene desde el diseño y la construcción de la instalación. Luego, por supuesto, pasa por la operación, averiguar qué puede fallar, ¿no? Y si existe un plan para hacer frente al accidente, ¿sí? Y no solamente un plan de la propia planta, sino un plan de la comunidad circundante, de todos los actores frente a él, ¿no? Y luego, durante, ¿qué hacer durante? ¿Sí? Ya durante el accidente que se está dando,
Imagínense una fuga, ¿no? O un incendio, no vamos a citar, no vamos a hacer un simulacro, eso se hace antes, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer durante el accidente? Y el después, ¿no? El después, ¿no? El después implica un paso intermedio, porque hay que ver que si se evacúa o no a la población, eh, por ejemplo, y dependiendo de dónde estemos, la población que nos interesa puede ser la población humana y la población no humana. Es otro tema también interesante, ¿no? Luego hay que hacer una limpieza, tratamiento de la zona, una rehabilitación, etcétera, y por supuesto, ir recopilando en todos los casos información. ¿Para qué? Para averiguar las causas, ¿no? Para poder predecir los impactos y para producir, a prevenir un nuevo accidente. Si nosotros nos referimos a un vertimiento de petróleo, entonces, ¿cómo prevenir el vertimiento de petróleo? Luego, ¿cómo controlar el vertimiento de petróleo? Y en el después, ¿cómo prevenir un nuevo vertimiento? Porque nosotros hemos dicho que los accidentes no se pueden evitar, solo se pueden prevenir, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, ya desde aquí me refiero solo al vertimiento, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Así rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Eh, este vertimiento de petróleo que ocurrió en la costa peruana, específicamente en la provincia constitucional del Callao, fue durante la operación de descarga, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el antes, ¿no? Tendríamos que indicar qué puede fallar durante la descarga, qué puede fallar del paso del tanque, ¿no? Del buque tanque hacia la refinería de la Pampilla, que la observamos en la foto de la derecha, en la parte de arriba, ¿no? Y el antes también, ¿estamos preparados? ¿Existe algún plan, ¿no? En caso de que el accidente se produzca. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar un papel, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? Que nos ayuda a organizarnos para hacer frente, ¿no? A una emergencia a nivel local. Entonces, eso implica muy bien, reunir previamente a todos los actores, todos los representantes de los grupos de interés, para hacer un plan conjunto en caso de que algo ocurra, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Si tenemos la costa, ¿no? En la costa hay no solamente la actividad industrial, sino hay la actividad pesquera, hay la actividad turística, ¿sí? Hay otras actividades relacionadas, ¿no? Hay otras plantas industriales en esta zona. Entonces, todos tienen que estar representados para, en conjunto, tener un plan, hacer frente, ¿no? Al accidente en el caso de que se presente, ¿no? Muy bien. El durante, ¿no? Hay algunas acciones que son inmediatas, ¿no? Hay que detectar y alertar a los grupos de interés, por ejemplo, sobre el vertimiento, ¿no? Entonces, partimos de que ya habían grupos de interés identificados. Entonces, hay que ver la forma como los alertamos, que se supone que ya está dentro del plan que hemos hecho, ¿no? Paralelamente, hay que controlar el vertimiento, ¿no? Luego, el vertimiento de petróleo específicamente genera una mancha. Entonces, el término mancha, hay varias formas de decirlo, yo voy a utilizar mancha, hay que cercarla, ¿ya? Por más que ya existe un procedimiento que cuando se descarga petróleo de un buque tanque, tiene que estar completamente cercado, ¿no? Por estos bins, ¿no? ¿No? Para evitar que en caso de que ocurra un accidente, esto se desplace, ¿no? Por supuesto, paralelamente hay que estar pendiente de evacuar, auxiliar o asistir y ir generando información, ir generando datos, ¿no? Para investigar sobre las causas del accidente. Nosotros vivimos generando datos, ¿no? Nosotros vivimos generando datos. Entonces, toda la información es importante. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Cuando se dio el primer aviso de que había un vertimiento, ¿cuánto demoró, ¿no? En que llegue la primera respuesta? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto, por supuesto, si ya se trabajó anteriormente, ¿no? Con este tipo de entrenamiento, con estos simulacros, ya vamos a tener esa experiencia, ¿no? Muy bien. Hay
otro tipo de actividades que es el después, una limpieza a corto plazo. Hay que recolectar mecánicamente el petróleo presente en el mar. Hay que transportar a un centro de acopio, hay que almacenar en el centro de acopio, ¿no? Hay que transportar a la refinería y prepararlo para continuar la refinación. No podemos perderlo, ¿no? Seguimos generando datos. Hay un tratamiento que esto ya está a corto, mediano plazo, que es el después, ¿no? Hay hidrocarburo en el agua. ¿Qué hacemos con estas trazas de hidrocarburo? Tenemos que usar una tecnología que sea probada y disponible. En ese momento no podemos investigar una nueva tecnología, por más que exista toda la voluntad de nosotros. Miren, vamos a probar este método que lo estamos ensayando. No, no, no es así. Hay que utilizar ¿no? Tecnología comprobada. ¿Qué pasa con el hidrocarburo en la playa de arena 1? ¿Qué significa arena 1? La arena tiene diversos tamaños de partículas. No es lo mismo en partículas pequeñas que en partículas grandes, ¿no? Puede haber playa de piedras o puede haber playa de rocas, ¿no? Entonces, para todo eso hay ¿no? Una tecnología. Y por supuesto, hay residuos que quedan de esta limpieza o de este tratamiento, ¿no? Que también hay que darle el manejo adecuado, ¿no? ¿No? Y el después, ¿no? ¿Cómo rehabilitamos las zonas afectadas? Se supone que nosotros ya habíamos preparado en el caso de que algo ocurra. Entonces hay que prohibir temporalmente la captura de peces en la zona de influencia. Muy bien. Permitir luego que haya interacción entre especies, ¿no? Luego dar un tiempo para que exista una degradación natural de las trazas de petróleo en el agua, ¿no? Hay que realizar algún tipo de intercambio de materiales. Nos llevamos arena contaminada, la limpiamos y la traemos para reponer, ¿no? Es de ciencia ficción, pero eso existe, ¿no? Y también podemos tomar muestras para nuevos métodos de tratamiento, para investigar nuevos métodos de tratamiento. Y todo eso nos va a servir de insumos para nuestros reportes de investigación. Los reportes de investigación deben de estar, ¿no? Validados, ¿no? Deben estar validados, ¿no? Punto 5 de esta presentación, ¿no? La investigación. La investigación es una herramienta poderosa. Muy bien. Y la investigación tiene que ser hecha por personas que tengan experiencia. Y por supuesto, la experiencia se adquiere, pues, ¿no? Uno comienza siendo el investigador principal, ¿no? De un proyecto, o puede comenzar uno siendo el asistente de un proyecto o el colaborador. Hay varias opciones ahí, ¿no? Y uno va teniendo experiencia, pues, ¿no? La investigación de estos accidentes químicos a nivel industrial es un proceso sistemático, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que tiene que haber una organización. El objetivo es investigar las causas, ¿no? Y diseñar, por supuesto, medidas para prevenir la ocurrencia de estos nuevos accidentes, ¿no? ¿Bien? La información tiene que ser adecuadamente recopilada. ¿Sí? Por más que pueda parecer algo elemental, ¿no? Nosotros tenemos que tener puntos que necesitamos cubrir, ¿no? O files o archivos que necesitamos completar, o cajas vacías que necesitamos llenar con información, ¿ya? Y debemos tener en nuestros países alguna institución, ¿no? Que tenga la libertad, ¿sí? De investigar, ¿no? Sin tener presiones de ningún lado, ¿no? Eso es complicado en algunos de nuestros países, pero eso tiene que ser, ¿no? ¿Para qué? Para que los informes puedan ser bien elaborados y adicionalmente puedan ser validados, ¿no? ¿No? Para que este informe también nos sirva para tomar decisiones en el futuro, ¿no? Decisiones en el futuro. En este accidente que les estoy refiriendo, hubo un informe del Colegio de Ingenieros, que es una institución profesional en el Perú, fue algo rápido para comenzar, ¿no? Pero no existe completamente la información sobre el accidente, ¿no? Muy bien. Eh, Algunas características de la información. La información debe ser objetiva, debe ser pertinente, debe ser veraz, debe ser oportuna, ¿no? Hay que seleccionar adecuadamente los testigos. Los testigos pueden ser presenciales, ¿no? Pero presenciales directos, o pueden ser presenciales indirectos, o pueden ser no presenciales, ¿sí? La investigación tiene que ser oportuna. ¿En qué sentido? ¿No? Y tiene que ser
lo más rápido la ocurrencia de los hechos, porque conforme va pasando el tiempo, se va distorsionando la información. Algunos dicen que vieron los que en realidad no vieron, ¿no? O escucharon lo que en realidad tampoco escucharon. Muy bien. Y ahí viene la experiencia del investigador, ¿no? Tiene que estar muy bien documentado sobre el proceso relacionado con el accidente. Si es en una planta industrial, ¿cuál es el proceso de la planta? ¿No? ¿Cuál es la tecnología que utiliza la planta? Si es en el caso del transporte también, si es en el caso, ¿no?, del trasvase de petróleo desde un buque tanque hacia la refinería, ¿eso cómo se hace? ¿No? Y para eso se necesita una serie de personas aquí, ¿no? Muy bien, entonces el punto 6 de nuestra reunión, ¿no?, de nuestra, ya la última parte, ¿no?, la última parte. Pero yo quisiera, he querido o quiero darles una visión, va a ser rápida, pero imagínense, ¿no? Voy a hacer la investigación del vertimiento de petróleo en Ventanilla. ¿Y de qué aspecto yo necesito, ¿no?, recolectar? ¿Sí? Entonces, si ya estoy entrenado, muy bien, ya voy a saber dónde colocarlos, ¿no? Entonces, hay información básica relacionada con la empresa, información relacionada con la fuente del accidente, y ahorita lo vamos a ver, información relacionada con el accidente propiamente dicho, ¿sí? Y acá tenemos como 19 puntos, ¿no? Entonces, no los voy a repasar ahorita, sino los voy a repasar con el ejemplo para que se nos vaya quedando en los minutos que tenemos, ¿ya? Me voy a utilizar fotos, diagramas y para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Muy bien. Punto uno, empresas directamente involucradas, ¿ya? La empresa es la refinería La Pampilla, ¿no? Que es administrada por Repsol, ¿no? Esta compañía española. Y también Fratelli d'Amico Armatori, ¿no? Aquellos que eran dueños del barco que transportaba el petróleo. Muy bien, sectores empresariales involucrados. Una cosa es la empresa y otra cosa es el sector empresarial, ¿no es cierto? ¿Ya? El sector empresarial o el rubro, refinación, distribución y comercialización de derivados del petróleo. Y por otro lado, la otra empresa es el transporte marítimo de petróleo. Muy bien, tenemos datos del barco, ¿no? El buque, el petrolero Mare Doricum, que siempre es el malo de la película, ¿no? El barco es el culpable, me hace acordar lo del caso del accidente del Prestige, ¿no? Que ocurrió en realidad ya el siglo pasado, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Donde este barco Prestige fue abandonado a su suerte. Nadie lo quería, ¿no? Y yo siempre lo trato de personalizar. Era como alguien que está enfermo, alguien que se está desangrando, y nadie lo ayuda. Al contrario, lo empuja fuera, fuera, ¿no? Y ocurrió una tragedia impresionante. Pueden revisar lo que ocurrió con el Prestige, ¿no? En el año 1998. Muy bien, ¿no? La actividad industrial, el fuente, no fue la producción, fue en el momento de la descarga y recepción de la materia prima para su posterior refinación, ¿no? La fecha y la hora, ¿no? Ustedes dirán, pero eso es anecdótico. No es anecdótico. ¿Por qué? Importante si fue de día, fue de noche. Muy bien. ¿Cuándo se dio la primera alerta? ¿Cuánto demoró en llegar la ayuda? Y uno va sacando los tiempos, ¿no? Los tiempos, ¿no? ¿Cuándo llegó el barco al puerto? ¿Y cuánto demoró del puerto de la zona de descarga? ¿No? Entonces, por ejemplo, es importante, ¿no? Entonces, ojo, por favor, ¿no? Para no perderlos, ¿no? Ya, estos son 19 puntos. Ojo, yo estoy cubriendo uno por uno, ¿sí? Uno por uno, sí. Uno por uno. Uno, empresas directamente involucradas, dos sectores empresariales, ¿no? Tres, actividad industrial, cuatro, fecha y hora. Tipo de accidente. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿no? Nosotros hemos visto que hay varios tipos de accidente. Entonces, en este caso, el accidente es un escape. Y dentro de los escapes, no es una fuga, porque nosotros hemos visto que le vamos a llamar fuga cuando es de un gas o un vapor. ¿Sí? Entonces, en este caso es un vertimiento, ¿no? Es un líquido, ¿está bien? Es un líquido, es una mezcla, desde el punto de vista químico, es una mezcla compleja
y depende del tipo de petróleo que sea, por eso también lo tenemos que consignar, ¿no? Entonces, el tipo de accidente es un vertimiento. Lo van a encontrar también, como les dije al inicio, ¿no? Como un derrame, ¿no? Como un derrame. Y aquí solamente estamos viendo esta infografía, ¿no? Del barco, ¿no? Del buque, tanque, ¿ya? Y con el BIM alrededor. No sé si pueden ver aquí, ¿no? El BIM alrededor del barco, ¿no? De la zona de descarga para que si hay alguna fuga, esto se tiene aquí, ¿no? Porque acuérdense que el petróleo flota, ¿no? Y como en el mar se dan, ¿no? Una serie de corrientes, hay el viento, etcétera, etcétera, hay que prevenir que la mancha, ¿no? Avance, ¿no? O que la mancha crezca, ¿no? Muy bien, lugar del accidente. Perfecto, hay que tener las coordenadas exactas, pueden ser las coordenadas UTM, muy bien, podemos tener un mapa del país, de la zona específica, la dirección del viento, la dirección de las corrientes, etcétera, ¿no? ¿No? El lugar del accidente y algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas de mar fueron involucrados con el accidente? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas hectáreas de la playa fueron, ¿no? Entonces, cuando existe un vertimiento, hay que solucionar el problema lo más rápido posible, ¿sí? Porque el tiempo que nos demoremos, la mancha va avanzando, ¿sí? Que aquí en este caso hubo el problema, pues, ¿no? La empresa no se hacía responsable, el gobierno no se hacía responsable porque la empresa debería hacerlo. Y en esas discusiones pasaban los días, los días, los días, los días, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay situaciones que hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Muy bien. Causas, ¿no? Hay en realidad varios tipos de causas. Lo que nos deben preocupar son las causas inmediatas, ¿no? Las causas que, entre comillas, son las que vemos, ¿ya? Y ahorita vamos a ver un arbolito de causas que nos va a ayudar mucho, ¿ya? Las que vemos. Ahora, las que vemos, ¿no? Guardando las distancias, pues, ¿no? Esto ocurrió, ¿no? En la parte del Zócalo, ¿no? Porque las mangueras, ¿no? Donde conectan a diversas tuberías, llegan al fondo en esta zona. Entonces hubo un desacoplamiento de las mangueras y por ahí fue el vertimiento, ¿no? El vertimiento. Entonces es lo que nosotros mencionamos como causas inmediatas, ¿ya? Pero ¿por qué se desacoplaron las mangueras? ¿No? ¿Por qué se rompieron los niples? ¿Sí? Y eso sí requiere una mayor investigación, ¿sí? Y esas son las denominadas causas básicas, algunos se le llaman causas raíz, causas intervinientes, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien, ¿no? Correcto. Dentro de las causas básicas, ¿no? ¿No? Y se ha determinado que hubieron maniobras inadecuadas, que hubo una supervisión insuficiente, ¿no? Hubo una falta de coordinación en el momento de conectar las tuberías, ¿no? Se observó que el personal no tenía capacitación, por lo menos el que estuvo en esos turnos, ni el entrenamiento adecuado. Más faltaba el personal, ¿sí? Los buzos no llegaron a tiempo. Hubieron errores de comunicación. Se observó luego corrosión, ¿no? Entonces el mantenimiento falló. El proactivo, el preventivo y posiblemente el correctivo. Y habían algunas causas exógenas, ¿no? Es el oleaje anómalo, porque había habido un tsunami en Tonga, ¿ya? Pero esto sale de una investigación, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? El árbol de causas es espectacular, esta analogía, ¿no? El árbol, todos conocemos un árbol. Lo que observamos es el tronco, las ramas, etcétera. No observamos lo que está debajo, la raíz. ¿A qué profundidad está la raíz? ¿No? Entonces, lo que está sobre la superficie terrestre, en el caso del árbol, ¿no? Son las causas inmediatas. Nosotros observamos el fuego de un incendio, ¿no? Observamos la explosión, la onda expansiva, el vertimiento, la fuga, el derrame. Muy bien, pero lo que no observamos es las causas básicas. No sabemos cuáles fueron los errores humanos. No sabemos qué falló en la organización, ¿no? No sabemos qué componentes fueron.
los que también tuvieron problemas, ¿no? Y si estamos en un proceso, ¿cómo se desviaron las condiciones de operación, las condiciones de diseño, ¿no? Todo eso que hemos mencionado son causas endógenas, pero hay las exógenas. Pueden haber terremotos, ¿no? Pueden haber tsunamis, o pueden haber actos de vandalismo también, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y construir un árbol de causas, pues, porque detrás de cada causa inmediata hay varias causas básicas, ¿no? En este ejemplo, menciono un árbol de causas con tres ramas, ¿no? Las tres ramas confluyen en un accidente, que es el vertimiento, y por supuesto, como consecuencia del vertimiento, hay los impactos, ¿sí? Los impactos, ¿no? Llamamos impactos a los efectos relevantes negativos o las consecuencias, ¿no? Muy bien. Punto 10. Cantidad de petróleo vertida, ¿sí? Este ejemplo lo he puesto así, es puntual por lo siguiente, ¿no? A veces no se sabe la cantidad de químico involucrado. Algunas fuentes muy conservadoras, como la fuente uno dice, sí, 0,16 barriles, ¿sí? Otras fuentes dicen 6.000 barriles, y otras dicen 11.000 barriles, y sus equivalentes en volumen, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Y a veces uno comete un error cuando uno reporta un accidente. Bueno, tengo tres fuentes, voy a promediarla, pues. No se promedia, ¿no? Primeramente se descarta la que es menos verosímil y uno queda con un rango de las más factibles, ¿no? Muy bien. Propiedades del petróleo. No voy a repetir las propiedades del petróleo, pero importante saber cuáles son las propiedades del químico involucrado. En este caso fue el petróleo, que es una mezcla, ¿no? Hay diversos tipos de petróleo, ¿no? ¿No? Hay petróleos ultraligeros, hay petróleos ligeros, hay petróleos pesados y hay petróleos ultrapesados, ¿no? Muy bien, entonces hay que ver, ¿no? Para ver cuál va a ser, ¿no? Lo que más adelante vemos, la dinámica del vertimiento, ¿no? La dinámica del vertimiento, ¿sí? Está bien, hubo un vertimiento, pero ¿de qué depende cómo este vertimiento se va a desplazar? Depende de la cantidad del petróleo, ¿no? De la composición que acabamos de ver, de la temperatura que exista en la zona, ¿no? Del manejo de los tiempos transcurridos, cómo está la situación de las mareas, a qué hora fue, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes, ¿no? ¿Cuáles son los vientos? Entonces, para eso, por supuesto, hay instituciones que nos van a ayudar en ello, ¿no? Y que tienen que formar parte, por ejemplo, ¿no? De estos grupos de interés que están organizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto del Mar del Perú, para hacerles un ejemplo, y Marte tiene que haber estado participando con anterioridad de estas reuniones, ¿no? ¿De qué? De este grupo APEL para hacer frente a un accidente en el caso de que se presentaría, ¿no? Para que nos diga, sí, hay que cercar, hay que actuar con tal velocidad, etcétera, ¿no? De acuerdo a la época en que estamos, ¿no? Por otro lado, ¿no? El químico puede sufrir transformaciones, ¿sí? Puede reaccionar, ¿no? O puede separar sus componentes, como es el caso del petróleo. El petróleo tiene componentes ligeros y componentes pesados. Los componentes se pueden, ¿no? Evaporar, ¿no? ¿No? Otros se pueden fotooxidar. Muy bien. Otros se pueden, ¿no? Eh, Emulsionar, cambios que pueden sufrir, ¿no? Otros pueden ir como parte de los sedimentos. Entonces la situación es compleja, ¿no? Y esto lo deben de saber todos aquellos que trabajan en este rubro, a no ser sorprendidos en el caso de un accidente. Muy bien. Ruta de ingreso al organismo humano, ¿no? El tema humano siempre se pone como referencia, ¿no? ¿No? Generalmente somos antropocéntricos en nuestros análisis, ¿no? ¿Ya? Pero hay que ver el químico, ¿no? Me refiero a un químico en general y luego el caso del petróleo, ¿no? Sí, el químico puede ingresar al organismo humano por vía respiratoria, inhalación, por vía dérmica, el contacto, vía digestiva, la ingestión. Y si hay accidentados, ¿no? Con daño físico como heridas, es la vía parenteral. Es la vía más rápida de ingreso al organismo humano. ¿Sí? El químico ingresa al torrente sanguíneo,
sin la barrera que tenemos maravillosa de la piel que nos protege en el caso del contacto, ¿no? ¿Mm? Entonces, impactos a la salud humana. El que transporta, el que elabora, el que fabrica, el que comercializa, tiene que saber su producto cómo va a afectar al organismo humano. Muy bien. Impactos del vertimiento. Hay otros impactos fundamentales aquí, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, los impactos van a depender de una serie de factores, algunos de los cuales ya los hemos analizado, ¿no? Pero el otro es el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado en dar la alerta? ¿Cuánto tiempo para el rescate? ¿Cuánto tiempo para acercar la mancha? ¿Cuánto tiempo para recoger el petróleo? ¿Cuánto tiempo para tratar el agua, para limpiar las rocas, para limpiar la arena? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? El derrame o el vertimiento o la fuga, ¿dónde ocurrió? Cerca de una zona poblada, ¿no? Cerca de un parque natural, cerca de una reserva, etcétera, ¿no? Porque hay que ver los ecosistemas involucrados, si fuera el caso, ¿no? Entonces, por eso los impactos pueden ser económicos, sociales, ambientales y otros. Muchos accidentes industriales del tipo, ¿no? De catástrofe han tenido, ¿no? Una connotación política muy importante, ¿no? Y este no ha sido la excepción. Muy bien, impactos económicos, impactos para las empresas involucradas, impactos para la comunidad, impactos para el gobierno, ¿no? Las empresas pueden verse afectadas sus instalaciones, pueden ver afectadas sus existencias de materiales. Y por supuesto, tener que enfrentar, ¿no? El hecho de indemnizaciones, multas, entre otros, ¿no? Comunidad, tiene algunos grupos que son vulnerables, por supuesto sus actividades económicas descansan, ¿no? En lo que pase, ¿no? Alrededor de los lugares siniestrados. Y el gobierno tiene que poner recursos para hacer frente a un accidente a nivel industrial y por supuesto tener su pool de abogados, etcétera, para entablar las demandas. Muy bien. Ya estamos, vamos ya dando los toques finales también, ¿no? Estoy dentro del tiempo, ¿sí? Y los otros, los impactos, ¿no? Que habíamos visto aquí, ¿no? Estos impactos económicos pueden ser cuantificados, ¿no? Esto, por supuesto, la investigación nos lo da. Hay la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, ¿no? Nos dio algunos valores, ¿no? ¿No? ¿Cuál fue la pérdida de ingresos para la pesca, para el comercio, para el turismo? ¿Cómo fue afectado al empleo? Y el PDI del país también cómo fue afectado, ¿no? Y los impactos económicos, por supuesto, a esta población, ¿no? Los pescadores que vieron restringidos, ¿no? Sus actividades de pesca por mucho tiempo. Hubiera sido mucho, pero mucho menos si es que hubieran habido las medidas que les he mencionado con anterioridad, ¿no? Muy bien, impactos sociales. Lo social y lo económico está íntimamente ligado, ¿no? Conflicto de la empresa con la comunidad, y conflicto del gobierno con la comunidad y con la empresa, ¿no? Muy bien. Impactos sociales, marchas de la población. Esto ocurre en todas partes donde hay, ¿no? Un desastre eh, y químico fundamentalmente, ¿no? Pueden verla en cualquier otro tipo de accidentes. Y por supuesto los impactos ambientales, ¿no? De la población no humana está en esta parte, ¿no? Puede ser contaminación, el aire, el agua, las playas, las rocas en este caso, los ecosistemas sensibles, ¿no? El paisaje es importante. El paisaje, recuerden, no solamente me dice que es algo que me gusta o que no me gusta. El paisaje tiene unas condiciones muy importantes, debe tener, ¿no? Contraste, debe tener color, debe tener dimensión, debe tener profundidad. Hay muchas cosas que se afectan, ¿no? Con un accidente químico, ¿no? Y simplemente para que ustedes vean, ¿no? Estos impactos ambientales, ¿no? Mm, involucraban algunas especies, ¿no? De aves que estaban, ¿no? Amenazadas, otras casi amenazadas, otras que estaban vulnerables, y etcétera, etcétera, ¿no? El nivel de respuesta que se tuvo fue el nivel de respuesta 2. Por supuesto, el nivel de respuesta de la propia empresa y de la comunidad. Estamos hablando de la organización, ¿no? Que existía en la zona, ¿no? El tipo de rehabilitación,
¿no? Como demoró tanto, ¿no? Las áreas han sido muchas, ¿no? Una extensión muy grande, ¿no? Y todavía no termina la rehabilitación de la zona, ¿no? Y con respecto a las conclusiones, y estas serían también las conclusiones de esta exposición, ¿no? En el caso de los vertimientos como accidentes, los que le mencioné al inicio, ¿no? Estamos cerrando el ciclo, ¿no? ¿No? Son eventos no deseados ni planeados, implican el paso de un químico. Acuérdense, ¿no? Un accidente químico tiene que tener un químico. Los vertimientos no se pueden evitar. Ah, digamos, no, eso pasó, ya no más va a ocurrir. No, 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 vamos a prevenirlo, ¿no? Vamos a cuidar para que esto, si es que vuelve a darse, ¿no? El desplazamiento de la mancha sea menor, perdón, y podamos recuperar rápidamente o solucionar el problema, ¿no? Entonces, la prevención implica, en este caso específico, que entre vertimiento y vertimiento el intervalo de tiempo sea muy grande y que los impactos tengan una magnitud distinta. Muy bien. Entonces, la investigación centramos en las causas. Ya, muchas veces las investigaciones se centran en ubicar a los culpables, ya, pero los responsables no se encuentran, no se encuentran, ¿no? Muy bien, y siempre hay algunas referencias que hay que consultar. Simplemente les he traído un ejemplo aquí, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Yo tengo un artículo que escribí ya desde el año 2005 sobre el diseño de una metodología para investigar accidentes químicos a nivel industrial, que los que requieran, ¿no? Me pueden escribir, ahora vamos a darle la información. Entonces, fíjense, 19, ¿no? Teníamos 19 puntos en esta metodología que les di. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Les he dado un panorama porque el objetivo era ese, dar un panorama para que ustedes, ¿no? Los interesados en estos temas vean que se necesita estudiar mucho, ¿no? Se necesita conocer mucho, se necesita profundizar, ¿no? Ustedes pueden ver algunos recursos también en mi canal. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Sound Chemicals Management, JL, y ahí tienen mi correo electrónico, el Gmail. Sí, yo soy profesor retirado ya de la universidad. Muy bien. Y nos ilustra también el accidente de Toulouse en Francia del 21 de septiembre del 2001, también con nitrato de amonio, ¿no? Y lo ideal, y con esto ya es la ultimita, para que Karen no se moleste conmigo y me saque tarjeta roja, sí, deberíamos tener en nuestros países una institución como la CSB, ¿no? Que es esta agencia que se encarga de investigar los accidentes industriales en los Estados Unidos, ¿no? Que tiene su sede en Washington, ¿no? Y que hay mucha información sobre accidentes químicos, ¿no? También pueden recurrir al el grupo GUIAR de la Universidad de Zaragoza y también hay bases de datos sobre accidentes químicos, ¿no? Muy bien, bueno, eso sería todo lo que les quería comentar. Les agradezco su atención y les agradezco mucho más su preocupación por estos temas. Muchas gracias a todos. Estoy ya no a recibir las consultas. Claro que sí, muchísimas gracias por esta excelente presentación, Jorge. De verdad que ha sido una información muy, muy valiosa para nuestra comunidad. En este momento invitamos a todos los participantes a no desconectarse de la sala, ya que como mencioné al inicio, vamos a hacer el lanzamiento de un curso virtual referente con este tema que acabo de exponer Jorge. Y mientras realizamos esta preliminar, vamos a hacer la lectura también de algunos comentarios que nos dejaron en el chat. También está abierto el chat por si todavía tenemos consultas, preguntas, dudas o simplemente queremos dejar un comentario. ¿Listo? Entonces, vamos a leer precisamente todos estos comentarios que tenemos aquí y ya luego hacemos la presentación de nuestro curso. Entonces, aquí Alex Dávila nos comenta, les felicito por este magno evento. Mi correo, ahí enuncia su correo para enviar la grabación del webinar. Aquí tenemos otro comentario de Raciel, dice, excelente material, saludos desde México, Tecnológico de Champotón. Tenemos el comentario de Neomar. En este tipo de industria, donde la magnitud de los accidentes pueden ser catastróficas por sustancias químicas, entra la rama de seguridad de procesos. No sé, Jorge, si de pronto tengas.
un comentario al respecto y manejes también este tema. Claro, mire, la situación es la siguiente, ¿no? Muchas gracias por la consulta. Y yo soy ingeniero químico, o sea, mi formación es como ingeniero químico, ¿ya? En otros países hablamos de ingenieros de procesos, ¿sí? Los ingenieros químicos tenemos que ver con procesos industriales, ¿muy bien? Y yo trabajo el tema de procesos industriales sostenibles, aquellos procesos que no solamente producen, ¿no? O elaboran o manufacturan productos de alta calidad, sino también que no hacen daño al ambiente, ¿no? Ni a la infraestructura, ni a la sociedad, ¿no? Porque previenen el tema de los accidentes, ¿ya? Perfecto. Ahora, el tema de seguridad, ¿no? Nosotros llevamos un curso de seguridad como ingenieros químicos y también lo llevan en otras universidades y en otros países, ¿ya? La seguridad se ve generalmente, ¿no? Como seguridad laboral, ¿no? E higiene industrial, ¿no? Nosotros en mi universidad, yo he estado dictando el curso hasta que ya me retiré de la universidad, lo he dictado con énfasis en seguridad en procesos, seguridad en plantas industriales. O sea, estoy perfectamente de acuerdo que hay que darle fuerza a la seguridad industrial, ¿no? Y por supuesto, hay que darle también a la seguridad laboral y a la higiene, ¿ya? Pero lo que me he referido ahora específicamente es a la seguridad industrial o la seguridad en procesos, ¿sí? Perfecto. Gracias. Perfecto, estimado Jorge. Aquí tenemos un comentario de María del Carmen que me llamó bastante la atención porque cuando estábamos planeando precisamente esta sesión, Jorge hacía mucho hincapié en que cuando él se refería a químicos, precisamente no se refería como tal a la persona especializada en esta área de conocimiento, sino a la sustancia como tal. Y aquí María del Carmen precisamente nos hace una aclaración bastante pertinente que menciona lo siguiente. Muy estimados participantes, solamente un comentario de un muy querido colega químico que acaba de fallecer hace unos días y que fue presidente de la Sociedad Química de México. Él mencionaba que los químicos eran las personas y que el uso de la palabra químico para las sustancias o los agentes o los accidentes era un adjetivo y que él como químico agradecía mucho cuando las personas se tomaban la pequeña molestia de poner nombre antes de la palabra químico o química cuando se referían al adjetivo y no a las personas. Ojalá que las láminas del colega Jorge Loaiza tengan esa pequeña cortesía hacia las y los colegas químicos de ponerles el sustantivo sustancias y o residuos químicos. Saludos también desde México. Gracias. Sí, lo hice al inicio, acuérdense, al inicio de la ponencia yo lo mencioné, que hacía esa observación, ¿no? Porque le dije que yo trabajaba como el tema de chemicals, ¿no? Chemicals son los químicos, ¿no? Chemicals, a eso, de ese punto me refería. Yo tengo mucho respeto por los químicos, por eso cada vez que tengo la oportunidad de conversar siempre hago ese hincapié, ¿no? Hincapié, ¿no? Entonces, por eso me he referido a los químicos, porque si hubiera tenido la oportunidad de referirme a uno en particular, hubiera dicho el químico Carlos Fernández, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo les digo, disculpe que tome algo personal, ¿no? Y yo fui casado con una ingeniera química, ¿no? Y la ingeniera química, ella no está con nosotros, y no está con nosotros por los efectos de los químicos en la salud, ¿no? Entonces, por eso yo le pongo mucho cuidado a hablar de estos temas. He prometido que hasta que me dé la vida voy a seguir tratando de tener en cuenta todas medidas de protección y que las instituciones se preocupen de todos aquellos que trabajan en las instituciones para protegerse de los químicos, entre comillas, ¿no? Sin ofender para nada, ¿no? Porque habría que hacer, ¿no? La diferencia. Hay tantas denominaciones, ¿no? Y
pero lo voy a tener en cuenta. Sí, sí me ha pasado en otras oportunidades. Le pido disculpas y lo respeto mucho, por favor. Respeto mucho. Gracias. Claro, y sí, totalmente válido. De igual forma, la aclaración al inicio de la ponencia estuvo muy pertinente. De igual forma, muchísimas gracias ahí por la aclaración de la persona que comentó o hizo este comentario de María del Carmen. Por aquí tenemos también otro comentario de Gino Alberto que menciona lo siguiente. Creo que es necesario analizar el impacto en el ecosistema por efectos del hidrocarburo. Sin embargo, es también necesario considerar lo- los dispersantes utilizados, su biodegradación y biotoxicidad, pues estos últimos sí son productos químicos con valor agregado. Sí, Listo. sí, perfectamente de acuerdo, ¿no? Por eso hay que actuar rápidamente, ¿no? Hay que actuar rápidamente para no tener que utilizar algunos otros agentes y cargamos a los ecosistemas con nuevos eh, químicos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. También tenemos muchos mensajes de agradecimiento al ingeniero, muchas personas que han sido sus estudiantes. Gracias a todos por participar de este importante espacio. Aquí, por ejemplo, Juan Carlos Ortega nos dice, excelente, me recuerda a mi cátedra de protección de plantas químicas, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, Facultad de Ingeniería Química. Tenemos a Hugo Serrano que menciona algo muy importante en el manejo responsable de productos químicos es la compatibilidad en el almacenamiento de estos, que creo que precisamente algo mencionó Jorge, de que en diferentes procesos, no solamente en temas de producción, podemos encontrar bastantes riesgos en cuanto al manejo de los químicos, de los productos químicos. Entonces, él menciona, ojalá haya referencia a esto en futuros webinars. Mm, Aquí tenemos también María del Carmen. Muchísimas gracias por su amable respuesta. Lo tomamos en memoria del querido colega doctor Federico García. Muchísimas gracias por ese comentario, María del Carmen. Y ahora sí, queremos darles una noticia bastante importante. Ustedes ya vieron toda la exposición de nuestro querido Jorge, ya vieron lo apasionado que él es por este tema tan importante en la industria. Y es por eso que queremos mostrarles el lanzamiento de un nuevo curso virtual especializado precisamente en este tema. Es el curso para la prevención e investigación de accidentes químicos a nivel industrial. Claro está, el líder y quien va a ser el promotor de este curso junto con Virtual Pro es nuestro querido Jorge. Él va a ser el ponente y el líder expositor de este importante tema. Y tenemos algo súper importante para ustedes. Aquí voy a compartir mi pantalla nuevamente para que nuestro querido Jorge también nos explique un poco o nos dé una preliminar de nuestro nuevo curso virtual, también animándolos a que se inscriban. Cada uno de los asistentes a este webinar va a recibir un correo con un porcentaje de descuento bastante interesante. Para tomar este curso el próximo año. Entonces, aquí tenemos esta página que nos da como tal todas las indicaciones e información relevante con respecto a este curso. Por ejemplo, para las personas que tienen preocupación en este tema, los que de pronto quieren conocer mucho más a profundidad, especializarse un poco más sobre este tema, este curso es precisamente el más pertinente que ustedes pueden tomar en este caso. Entonces, ahora sí, te doy la palabra, mi querido Jorge, para que puedas darnos una preliminar de lo que vamos a encontrar en este curso. Correcto. Fíjense, en el caso de que ustedes tendrían interés, ¿no? En profundizar más de estos temas que yo he expuesto, digamos, he dado una visión panorámica, hemos diseñado un curso que se llama Prevención e Investigación de Accidentes Químicos a nivel industrial, ¿no? Es un curso de un mes, ¿no? Que tiene 4 semanas. En estas 4 semanas nosotros trabajamos 4 horas cada semana, de las cuales 2 horas son
digamos, una exposición de contenidos por parte del expositor y otras 2 horas son dirigidas, ¿no? Yo participo también, igual como si estaríamos, pero tengo una opción de conversar acerca de los encargos que yo les doy en este curso, ¿no? Vamos a, Personas en el es- y un sí, oficial resultó herido. De inmediato se cerraron cuatro. perdón. No, continúa. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es que podamos cubrir los temas que yo he mencionado ahora, que lo he hecho aproximadamente en 1 hora, pero lo hagamos en 16 horas y trabajando con los participantes, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar un accidente que va a ser por grupos, si es que hay la cantidad necesaria para tener diversos grupos, y vamos a hacer la investigación, ¿no? Con todos los elementos que hemos podido conversar el día de hoy, ¿no? Entonces hay sesiones expositivas y sesiones dirigidas, ¿no? El módulo uno, en la semana uno, son los químicos utilizados en la industria con la aclaración respectiva, por supuesto, los tipos, las características de peligrosidad, donde encontramos información, ¿no? Porque tenemos que tener información, ¿no? No toda la vamos a tener en la cabeza, pero ¿dónde encontrar la información? Y que tiene que ser información veraz. Importantísimo, la información muchas veces está cuando el químico está puro, pero a veces ya cambia la situación cuando ya está en solución, ¿no? O en distintas condiciones de operación. Luego, lo que es la prevención de accidentes, ¿no? Y, por supuesto, las bases de datos para tener no solamente información, sino accidentes químicos, ¿no? En el módulo número 2, ¿no? Los accidentes químicos, los tipos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los incendios, ¿no? Yo mencioné simplemente una línea de incendios, ¿no? Pero para analizar los incendios, primero hay que ver aquellos químicos que tienen diversas temperaturas. Entonces hay que ver las temperaturas de los químicos, ¿no? Yo mencioné el caso de la ignición en algún momento en la exposición. Entonces hay químicos que tienen una temperatura de ignición. Quiere decir una temperatura a la cual se genera un fuego, ya no se apaga. Hay una temperatura que es menor, que es la temperatura de inflamación, que se genera una llama, pero la llama se apaga, ¿no? Y entonces hay varios tipos de temperaturas, que hay varios tipos de fuego. Hay agentes, ¿no? Para controlar el fuego. Y hay también mecanismos de extinción de incendios. Es distinto, una cosa es el agente y otra cosa es el mecanismo. Luego en la semana 3, ¿no? Veremos, ¿no? Continuando con accidentes, esto fue incendios, veremos las explosiones y le vamos a dar mucha importancia a lo que es la bleve, ¿no? Muy bien. La bleve es un tipo de accidente que no se sabía hasta la década de los 50 cuál era su origen, ¿no? ¿No? Pero el bleve se da como una nucleación espontánea que existe por un aumento de temperatura cuando un tanque que contiene, ¿no? Un gas licuado se somete a una temperatura, pero hay que ver si se somete a una temperatura en la zona del líquido o en la zona del vapor, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿No? Luego veremos el caso, ¿no? De la investigación de accidentes en una primera parte, un paso a paso, la recopilación que vamos a hacer, y en la segunda parte completaremos cada uno de los puntos hasta llegar a nuestras conclusiones, ¿no? Y por supuesto, eso lo vamos a hacer en 2 horas y las otras horas conversando conmigo, ¿no? Acerca de los hallazgos que ustedes tengan, ¿no? Y por supuesto, yo voy a complementar la información de las 2 primeras horas, ¿no? La idea es hacerlo en un mes. Yo sé que ustedes tienen también muchas ocupaciones y espero pues que se concrete el curso dependiendo también del interés de ustedes, ¿no? Eso nada más, ya, porque si no tenemos aquí otra exposición que tendríamos otra hora más. Gracias, chicos. Gracias a todos. Súper, muchísimas gracias por esa preliminar. Como ya lo escucharon, tenemos como tal temas bastante interesantes y relevantes dirigidos por un experto en este tema. Consideraciones a tener en cuenta.
Este curso está prediseñado para llevarse a cabo el otro año. Vamos a estar en unos meses donde muchas personas van a poder inscribirse a este curso. Aquí tenemos todas las condiciones, las sugerencias que nosotros tenemos en cuanto a fecha, en cuanto a horario, el idioma en el que se va a dictar el curso, que va a ser español, el precio y la modalidad. Acá es algo súper importante. Vamos a tener clases sincrónicas precisamente con Jorge, donde él va a ser el facilitador en las sesiones de exposición, que la suma de estas exposiciones son 8 horas y sesiones dirigidas, donde vamos a trabajar con ustedes. Va a ser más que todo un trabajo autónomo, pero siempre va a ser dirigido precisamente por Jorge. ¿Listo? También este curso va a tener un entregable. Al final del curso, los participantes deben generar un entregable, que en este caso será un video, que ya más adelante Jorge obviamente les va a explicar en el desarrollo del curso, para obtener un certificado de participación. Entonces aquí desde Virtual Pro vamos a certificar este curso, en el cual obviamente el requisito va a ser la participación en las horas que se destinaron para este curso, y claramente el entregable, que será aprobado precisamente por nuestro querido expositor. Entonces, esta es una invitación para que puedan inscribirse al curso desde ya. Como les menciono, todos los asistentes a este importante webinar tienen un regalo de Virtual Pro, y es precisamente un porcentaje de descuento en el valor del curso. Solamente este va a ser entregado a los que participaron en este webinar, y van a recibir este correíto con su cupón de descuento a las 8 de la noche. Entonces, desde ese momento van a poder ingresar y van a poder inscribirse a nuestro curso. ¿Listo? Y les va a llegar el enlace a esta página web, su cupón de descuento, que esperamos lo puedan aprovechar. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, si no es más, les agradecemos a todos por haber participado de este webinar, siempre con la invitación de que se sigan conectando a estos espacios de formación tan valiosos, como se acaban de dar cuenta, con expositores de calidad, como lo es Jorge. A ti muchísimas gracias por exponernos este tema tan importante que debemos tener a lo largo de nuestro recorrido profesional. Y claro está, que se animen a participar de este curso, y que puedan aprovechar el regalo que tenemos el día de hoy para ustedes. ¿Listo? No sé, Jorge, si quieras comentar algo adicional. Bueno, sí, yo quería agradecerles a todos ustedes por el interés en escuchar este webinar, el interés por estos temas, agradecerle también a Virtual Pro, ¿no? Al Grupo Ingenio Colombiano, ¿no? Por supuesto, a Karen por la moderación del día de hoy, a Julián Alejandro Cruz, a Paula Barón y a todo el resto de compañeros que están detrás de toda esta organización, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y eh, yo en realidad estoy bastante, digamos, emocionado por esta oportunidad, ¿no? Como yo les decía en algún momento que hemos conversado con Julián, con Karen, para mí esto es vida, ¿no? Estar en contacto con ustedes, estar tratando de difundir algo que puede ayudarnos a todos, ¿no? Y hoy día todos ustedes me han ayudado a seguir viviendo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. No, gracias a ti, Jorge, de verdad, por este valioso conocimiento. Mil gracias a todos, y esperamos vernos en una próxima oportunidad en un nuevo webinar de Virtual Pro. Que tengan todos un feliz resto de noche. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.